Cambiamos de asunto. Este martes, la Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas se ha reunido con la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Distintos colectivos, ya lo saben, llevan años reclamando que se revalorice su pensión o incluso que se cambie el actual sistema de pensiones. La semana pasada, miles de pensionistas cobraban los retrasos que se les adeudaban, pero siguen denunciando que la situación de muchos es crítica. Solo aquí en nuestro archipiélago, en Canarias, hay en torno a los 300.000 pensionistas que cobran una pensión un 8,2% de media menor que en el resto del Estado. Queremos hablar esta mañana de la situación de los pensionistas en las islas y lo hacemos con Ramón Afonso, el portavoz de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas. Señor Afonso, muy bienvenido, muchas gracias por venir esta mañana. Buenos días, gracias por invitarnos. Si le parece, vamos a hablar de esa reunión ayer con la ministra. ¿Se llegó a acuerdos? ¿Hay buena sintonía? ¿Está contento tras la reunión? Estamos muy contentos tras la reunión. Los resultados fueron más de los apetecidos. Nosotros le planteábamos a la señora Valerio pues formar una comisión paritaria para que a lo largo de todo este proceso en que se ha dado en llamar el problema de las pensiones, pues tengamos una serie de contactos fluidos para intentar solucionar ese problema. Ese punto no fue aceptado, pero sí que ya se nos reconoce a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y a nuestra asociación, que forma parte de esa coordinadora, la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, como interlocutores válidos en esa mesa de negociación en todo lo que se refiera a las pensiones. Y vamos a participar también en las reuniones del Pacto de Toledo, algo importante porque a partir de ahí es donde puede que haya una solución a este problema de las pensiones. Digamos que ustedes han ganado una vía directa de diálogo. Efectivamente. Me ha dicho usted, el problema de las pensiones, hay mucho de lo que hablar. ¿Dónde fecharía usted el inicio de este problema de las pensiones? ¿Quizá cuando Zapatero congela las pensiones o incluso antes? No, nosotros ciframos verdaderamente el problema, lo que se ha dado en llamar el problema de las pensiones, que más que nada creemos que es algo ficticio, el llamarlo así, en el Pacto de Toledo precisamente. Hasta el Pacto de Toledo en el año 1995, tanto la Seguridad Social como el resto de las instituciones del Estado, la Sanidad, el Ejército, lo demás, formaban parte de un todo en la caja presupuestaria del Estado. Sin embargo, en ese 1995, nefasta decisión de separar la Seguridad Social, desgajarla del resto del Estado y no solamente eso, sino obligarla a financiarse solamente con las cotizaciones sociales. Con lo cual se creaba un escenario propicio para la permeabilidad y la introducción en el sistema público de pensiones, de sistemas privados de pensiones, y ya no solamente eso, sino llegar al escenario actual, donde con este escenario actual la sostenibilidad de las pensiones se hace muy difícil. Entiendo que ustedes abogan por un cambio en ese sistema de pensiones. Por supuesto, nosotros creemos que el error primigenio ha sido, en primer lugar, que el neoliberalismo económico ha estado siempre detrás de hacerse con el control del sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque el gasto social a ellos no les gusta, porque eso significa que tendrían que pagar impuestos. Por otro lado, porque los agentes bancarios y los planes privados de pensiones estaban ávidos de hacerse con ese dinero público para de esa manera tenerlo cautivo y utilizarlo a su gusto y durante el tiempo prácticamente de varias generaciones. Y en tercer lugar fue un error por parte de los partidos de la izquierda y de los sindicatos que no vieron el peligro que se encerraba con esa separación de la seguridad social del resto del Estado. Por lo tanto, ya estaba el escenario propicio para lo que se ha estado hablando hasta ahora, que es mentira, de la falta, de la insostenibilidad del sistema. Lo que pasa realmente en este escenario es que al obligar a la seguridad social a depender solamente de las cotizaciones, lógicamente el déficit en periodos de crisis iba a aflorar, y eso es lo que se estaba esperando. Cuénteme un poco cómo es la situación de los pensionistas en Canarias. ¿Cuántas personas cobran una pensión aquí en las islas? ¿De qué tipo y cómo son en comparación con otros pensionistas de la península, por ejemplo? Bueno, en Canarias estamos en torno a los 305.000 pensiones, que no quiere decir pensionistas, porque hay algunos que pueden disfrutar 2 pensiones. Y de esas 305.000 pensiones, 152.000 son pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza. Ya no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional, sino por debajo del umbral de la pobreza.
Y son mayoritarias, como casi siempre que pasan estas cosas, en las mujeres. Las mujeres son mayoritarias en ese tramo de pensiones muy bajas. ¿Por qué? Porque el mercado laboral canario es muy precario y criminaliza a la mujer, que además la utilizan como elemento de cohesión familiar y de cuidados a terceros dentro de la familia y fuera de la familia. Por lo tanto, se crea una brecha, se ha ido creando a lo largo de todo este tiempo una brecha salarial, no solamente a nivel de salario, sino a nivel de pensiones. Si hay salarios bajos, las pensiones lógicamente bajas. Y las que más las están sufriendo, no solamente en Canarias, sino en el resto del Estado, son las mujeres. Es decir, que la consecuencia de la causa de nuestras pensiones bajas es el mercado laboral, por lo tanto viene de antiguo. Precisamente, es lo que le quería decir. Si no nos dejan a las pensiones, para que no haya un problema de las pensiones como tal, lo que tendría que haberse hecho era dejar que la seguridad social estuviera incorporada al resto del Estado, igual que el ejército, igual que la sanidad, la educación, todas estas cuestiones. La semana pasada se supone que tenían que cobrar los pensionistas ciertos atrasos. ¿Se ha llevado a cabo? Sí, el día 27 se han ingresado los atrasos, creo que en Canarias eran unos 29 millones, y hay que recordar que esos atrasos no vienen del aire, esos atrasos vienen como consecuencia de las grandes movilizaciones que el conjunto de los pensionistas hemos llevado a cabo desde el inicio del año hasta ahora. Y particularmente la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones, que ha sido la gran incentivadora de las movilizaciones en el conjunto del Estado. Y es de tal manera que ha sido tan reconocida, ya no solamente por haber movilizado y por haber defendido los derechos de los pensionistas, sino porque ha sido capaz de cambiar la agenda de un gobierno como el Partido Popular, que había elaborado unos presupuestos lo más retrógrados y reaccionarios que se han dado en un tiempo y que desgraciadamente la coalición canaria apoyó como unos hooligans. Nosotros, y gracias a la movilización y gracias al esfuerzo de muchos miles de compañeros y compañeras en todo el Estado, logramos revertir la situación y hemos conseguido una gran victoria, aunque parezca pequeña, que ha sido volver a que las pensiones se indexen al IPC real. Y hemos conseguido ese aumento del 1,6 para este año y un 1,5 para el año siguiente. Lo que está por ver es si el factor de sostenibilidad que lo han retrasado hasta el 2023, logramos que se elimine de una manera inmediata. Eso lo planteamos ayer en la reunión con la ministra y es una de las... Marcamos 3 estadios diferenciados en función de la posibilidad que tenemos de hacer cosas inmediatas, de hacer cosas a mediano plazo y cosas a largo plazo. De manera inmediata creemos que se tiene que derogar la reforma del 2013, que lleva aparejado la derogación del factor de sostenibilidad, así como los copagos sanitarios, como anclar en la Constitución, en las pensiones como un derecho fundamental, que es algo que está clamando todo el movimiento pensionista, y hemos logrado sobre todo tener una relación fluida con el Ministerio, porque somos y creemos que somos capaces de ser parte de la solución a lo que se ha dado a llamar el problema de las pensiones, que no es ningún problema del Estado, sino de fiabilidad del Estado. Hemos hablado hasta ahora de sus relaciones con el gobierno estatal, el Ejecutivo Central. ¿Qué hay del gobierno de Canarias? En su opinión, ¿tienen en su mano posibles soluciones para la mejora de los pensionistas? Nosotros el día 18 de julio precisamente tuvimos una reunión de coordinación con las distintas asociaciones y plataformas que están actuando en Canarias, concretamente con los de la isla de Lanzarote, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, y decidimos en ese primer punto de encuentro pues lanzar una campaña hacia el gobierno de Canarias que se está, poniendo medallas del superávit de esos 600 millones que tiene, que se ha producido en el año 2017, pues para que en lugar de que esos dineros vayan, como se ha ido haciendo históricamente, hacia los lobbies empresariales, a los constructores, a hoteleros, y a hoteleros, pues que se derive de una vez por todas a esos colectivos más vulnerables, como son los pensionistas, como son las personas de mayores de 52 años que no tienen empleo, como es a la dependencia. Estamos hablando, podíamos decirlo de alguna manera, de un REF social,
porque de eso siempre se han olvidado los que nos están gobernando. Brevemente, porque nos quedamos ya sin tiempo. Para inicios de agosto, para hoy, está previsto un aumento en la base reguladora de las pensiones. ¿En qué cifras y qué significa la base reguladora? Bueno, la base reguladora es un factor por el que se determinan las prestaciones que se tengan derecho por parte de la Seguridad Social, a cargo de la Seguridad Social, y se realizan en función de las bases de cotización en un periodo determinado. Así es como se determina la base reguladora. En un periodo se suman las bases reguladoras y se calcula. ¿Qué son las bases reguladoras? Bueno, pues es un factor a través del cual se le aplican unos correctores para hallar el cálculo de la cuota de la Seguridad Social. La cuota de la Seguridad Social es lo que conocemos vulgarmente como las cotizaciones de la Seguridad Social que pagan tanto los empresarios como los trabajadores. Y es el mayor, el montante importante en la financiación de la Seguridad Social. Es el mayor financiador de la Seguridad Social. Es más, desde el Pacto de Toledo, solamente las pensiones se financian con las cotizaciones de empresarios y de trabajadores. Bueno, veo que pasito a pasito van consiguiendo cosas. Señor Afonso, muchas gracias por venir esta mañana a explicarnos su situación. Muy bienvenido y que tengan usted un muy buen día. Gracias, buenos días.